Hola, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas una tarde más a Unan Talks, una tarde de jueves en la que hablaremos hoy con Olga de Andrés. Bienvenida, Olga. Hola David, hola chicos, chicas, ¿cómo estáis? Encantada de estar Hola. aquí. Olga que se estrena en Twitch y es un honor que venga a estrenarse con nosotros. Muchísimas Gracias. gracias, Olga. Que se define como Growth y No Code Lover. Tiene un podcast que se llama Growth y Vida y también tiene una newsletter. Y hace poco que ha empezado su andadura como freelance y se dedica especialmente al growth hacking. Sí, de momento bien. ¿Quieres decir algún dato más de ti para que te No, conozcamos? no, según hablas, yo voy pensando, digo, tú has estado en Growth y Vida, que estuviste también, te entrevisté, Exacto. Sí, sí. y sí, llevo poquito de freelance, pero la verdad que sigo motivada, porque me acuerdo cuando te hice la entrevista, como que me dijiste que yo estaba como muy contenta y me lo ha dicho más gente, y es verdad que de momento sigo contenta, pero bueno, es verdad que pues vas viendo cositas, en octubre pues se viene la siguiente trimestral y esas cosas, pero bien, de momento bien, De contenta. momento no te arrepientes, ¿no? No, no, de momento no, todo en Vale. orden. Si te parece, luego podemos hablar un poco más de esta parte de freelance, porque seguro que tienes alguna lección, algún consejillo que podamos hablar. Pero empecemos por el tema del growth Mm. hacking, porque tú te dedicas a esto. No sé si podríamos definir lo que es el growth hacking o qué es un growth hacker. Sí, bueno, yo de hecho, growth hacking me suena como raro. O sea, prefiero decir growth a Growth. secas, Va- product, growth marketing, algo así, porque es verdad que lo del hacking creo que se asocia un poco o bueno, o la gente que no lo conoce o no está tan dentro, lo ha asociado un poco a la parte de hackeo puro, de hacer malas prácticas, pues a lo mejor como puede ser en SEO todas las cosas malas que se hacen. Entonces, yo creo que como el crecimiento fácil se asocia un poco a eso. Y yo creo que eso no es. Por eso a mí me gusta, no me gusta definirlo como growth hacking porque me recuerda como algo como que no, como algo fácil y creo que no es real. Creo que al final el Ujú. growth es la manera de hacer crecer tu negocio digital, siguiendo una metodología, un orden y teniendo las cosas ordenadas y con una estrategia, tocando Entonces, diferentes canales. por ponerle, digamos, el objetivo principal sería hacer crecer un negocio por diferentes vías. Sí, sobre todo digital. Yo, bueno, por lo menos yo me centro en eso. No Vale. tanto offline. Y no sé si podríamos definir más o menos, cómo es la metodología de trabajo para empezar a ver un poco la profesión de... Si es growth el concepto, ¿cómo sería la profesión? ¿Growther? Ah, la profesión, buf, pues no lo sé. Growther, no lo sé, no lo sé. Vale. Growth manager, yo diría, Growth growth manager, manager. vale, Growth vale. Podemos manager. aceptar growth manager como profesión, Sí. perfecto. ¿Y cómo es la metodología de trabajo de un growth manager? Pues yo creo que lo primero tiene que ser, y bueno, luego lo explicaremos también con un caso práctico, pero primero yo creo que hay que hacer un análisis, porque realmente si estamos hablando de crecimiento de productos digitales, hay que partir de la base de que no todos los productos digitales son iguales. No es lo mismo analizar una tienda online que un modelo SaaS, que una aplicación. Entonces, siempre hay que tener en cuenta qué tipo de modelo de negocio es y en qué fase se encuentra, porque también no es lo mismo una persona que acaba de montar una web y lo que quiere es generar tráfico, alguien que lleva 5 años y quiere conseguir más revenue. O sea, saber un poco el punto de partida y analizar lo que ya hay. Pues eso, cómo está configurada la web, cómo está configurada la analítica, qué datos tengo, cómo tengo organizada toda la información, etcétera. Entonces, cuando tú dedicas un tiempo a analizar toda esa parte, también, yo creo que también dentro del growth entra una parte de branding, comunicación, de entender muy bien al usuario y la parte como de experiencia de usuario, de qué está entendiendo el usuario por tu negocio, qué está percibiendo cuando llega a tu página web, aplicación o lo que sea. Toda esa parte hay que analizarla para ver qué se puede mejorar. Entonces, al final, el growth también, que no lo he dicho, lo que parte es de un crecimiento con el mínimo esfuerzo, por así decirlo. Es verdad que si pensamos en crecimiento, pues por ejemplo, Vicio hoy que está tan tal, claro, ha puesto una lona en Alonso Martínez o en Gran Vía porque tienen muchísima pasta. La Ujú. mayoría de la gente no puede hacer eso.
Entonces es conseguir el máximo crecimiento con los mínimos recursos, es decir, pues con el mínimo presupuesto y dinero. Entonces ahí está un poco la clave de ver cómo puedes hacer escalar algo con menos presupuesto y con los recursos que tienes. Porque yo sí que creo mucho en, hombre, que si tienes el presupuesto, pues genial, y hazlo, arriesga, pero si no lo tienes, creo que es más interesante probar cosas pequeñitas y es así un poco en lo que se basa esa metodología de analizar, propongo una serie de ideas de, vale, todo esto es lo que podemos hacer, priorizar, de, vale, qué es más importante, urgente y todo esto, y qué recursos tengo para poder realizarlos. Y en base a eso priorizas e ir haciendo pequeños experimentos, analizando ir iterando. Eso sería como lo ideal. Luego, claro, pues entran en juego muchas cosas, pero eso es como lo ideal, analizar, hacer un listado de ideas, experimentar e iterar. Vale. Sí, como decías, vamos a verlo, la teoría la vamos a ver en un caso práctico que nos pilla un poco de cerca, así podemos ir viendo, concretando mejor qué se haría en cada punto. Pero has comentado el tema de vicio que ha salido estos días, ¿no? No sé si podrías comentar más o menos qué ha sido para poner un poco de contexto porque si alguien se lo ha Sí, perdido. por si alguien no lo sabe, bueno, Vici es una cadena de hamburguesas que creo que ahora está solo en Madrid, no sé si ya en Barcelona, y su competidor directo es, bueno, uno de sus competidores directos es Goico. Entonces lo que han hecho ha sido poner una lona por distintas zonas de Madrid, utilizando a una influencer que se llama Goicochea, pero que realmente todo el mundo le llama Goico, y aparece la modelo Goico con una hamburguesa de vicio y dice a Goico, o la hamburguesa de Goico su favorita es Vicio, no sé exactamente el Sí, copy, sí. pero o sea, mencionando directamente a su competidor. Madre, claro, aquí es una buena estrategia porque no solo ha conseguido el impacto de la lona, sino, por ejemplo, toda la publicidad que se ha Digital. hecho de manera orgánica por las redes, ha sido una pasada, porque Claro, más la impacta eso. influencer ya de todo lo que, todos los Exacto. seguidores que tiene y a todo el mundo lo que ha llegado, y incluso gente que no es ni del sector lo ha visto y le impacta. Y los que no lo conocían, que no conocían Vicio, pues ahora ya sí que conocen Vicio. Exacto, Entonces, sí, yo sí. creo que ha sido una gran jugada y lo he puesto en Twitter que estaba esperando que Goico conteste, pero no ha contestado todavía. Y me parece como raro porque es como tienes un filón ahí de contestar y que lo puedes petar. En plan, como, vale, me has atacado, pero ahora te lo devuelvo y te lo Sí, voy sí. a tal. Entonces, no sé si están esperando a conseguirlo o se van a quedar callados. ¿Sabes si es una marca muy activa en redes? Porque no tengo claro. No Mm, sé si de estos community managers que dan juego. Pues antes, es verdad que yo llevo tiempo sin seguir, igual están más apagados. Antes yo sí que les veía mucho más y les veía más arriesgados. Es verdad que desde hace unos meses no los veo tan activos, entonces no lo sé. Pero bueno, aún así es un filón que puedes aprovechar. Entonces, ¿ves? Eso es como una oportunidad también a aprovechar cuando surgen estas cosas, que no es lo normal, pues responder de una manera rápida y barata. No sé, claro, es que molaría que Goico utilizase el cantante Vicio de Vicio, bueno, no sé si sabes, no, es de Vicio, ¿no? No sé qué se llaman Vicio de Vicio, son unos colombianos, creo, y ponerles a ellos, eso estaría guay. Ah, pues si nos están viendo, oye, una idea, ¿no? De Sí, gratis. Vale, pero sí, molaría hacer algo. pues sí, sí. Pues si quieres pasamos ya al caso de estudio y lo ponemos un poco en práctica, porque desde hace unos meses hemos estado como un Anchor colaborando con Olga. Después del lanzamiento de la plataforma nueva que hicimos en marzo, notamos ciertas deficiencias y a la que Olga se puso como freelance, dijimos, esta es la nuestra, vamos a lanzarle el guante, que la conocíamos, bueno, que había estado trabajando en Product Hackers anteriormente, la conocíamos también de la newsletter y bueno, le propusimos colaborar y si quieres podemos empezar a contarnos cómo fue, digamos, los primeros casos como Growth Manager cuando te llega un cliente nuevo, como es el caso de un Anchor, ¿qué es un poco lo primero que miras? ¿Cómo te planteas su trabajo? ¿Cómo lo analizas? ¿Y cómo planteas el seguimiento a meses posteriores? Sí, a ver, aquí también nosotros justo como has comentado fue como al principio y sí que yo tenía claro un poco en la cabeza, hilándolo un poco con lo de freelance, al final yo tampoco tenía como una cosa de voy a hacerlo súper, esta va a ser mi planificación, pero sí que tenía claro que una parte quería que fuese toda la parte de analizar y luego de experimentación. Entonces lo que en general hago en función, claro, yo depende un poco de lo que te decía, del nivel en el que se encuentre ese modelo de negocio. En vuestro caso, y ya llevándolo más a la parte práctica, yo necesitaba meterme
como conocer el sector, conocer bien la marca, conocer el modelo, el producto, porque, y esto, perdón, porque seguro que mucha gente del mundo SEO, al final yo no soy de ese sector. Para Ujú. mí era meterme desde el principio con ojos nuevos en todo esto, porque no soy usuaria, no soy cliente. Entonces, para mí era que por un lado es mejor, porque al final lo veo con ojos como un cliente, porque también uno de vuestros clientes potenciales sería yo también, un freelance, Ujú. o si yo me monto una tienda, pues algo así. Entonces, también para mí era ponerme en los zapatos de ese cliente y ver qué está percibiendo el usuario cuando llega a la web. Entonces, primero hicimos esa parte de análisis, que básicamente yo me centré sobre todo en el análisis de la web, porque en tu web al final es lo primero que ve una persona, pues ese mensaje, todas las páginas, los copies, las imágenes, también toda la parte de branding, ver si que todo funciona correctamente, etcétera. Luego también la parte de análisis de la web, que también estuvimos viendo, pues ver de dónde te viene el tráfico, ver si todo está medido. No sé si teníais GA4 cuando llegamos, no me acuerdo ya, no sé. O Creo que justo no Justo estaba no implementado. está, no está, pues eso, ver si está GA4, porque también mucha gente todavía no lo tiene y realmente ahí todavía estábamos como en junio, pero es que si la gente ahora mismo no tiene GA4, que lo instale ya, porque no es, o sea, empiezan a contar los datos desde ahora y creo que Exacto. está activo hasta julio, junio de Julio, 2023. julio de 2023, entonces más que nada porque no tendrá un año de historial de métricas. Claro. Entonces, pues eso también es importante y veo todavía gente que no lo tiene instalado. Entonces, bueno, pues ver esa parte analítica también, pues eso, ver qué había en GA4, cómo lo podíamos optimizar, etcétera. Luego también, bueno, cuando digo lo de la web, también me centré en la parte de UX, de ver pues qué cosas se podían mejorar, qué se estaba percibiendo, cómo podíamos mejorar X botones o X funnel, etcétera. Luego también analizamos toda la parte del onboarding, pues desde que un usuario decide hacerle clic en el botón de registrarme hasta que acaba ese registro, pues todos los pasos que se siguen, si los copies son los más adecuados, si el formulario es el mejor, toda esa parte. Y luego, claro, en el caso de un Anchor, que es diferente que a lo mejor un e-commerce, también aparte hay una plataforma, que no es que solo sea una web y ya está, sino que una vez que acabas todo el registro, te redirige a una plataforma donde realmente es donde está la chicha y donde tienes todo. Y esto para mí también fue un ejercicio heavy porque es algo muy nuevo y tenía muchísima información, muchísimas funcionalidades. Entonces, primero, pues hay que meterse un poco en ver qué está pasando ahí y ver cómo se puede simplificar o mejorar. Ahí yo creo que fue mucha parte de UX, mucha parte de comprensión de ver qué es realmente importante y qué no, porque aquí vamos sin filtro, ¿no? O sea, puedo Sí, decir lo sí, que tira, sea. tira, no te preocupes. Vale, no, porque muchas veces muchos negocios consideran que todo es importante y todo se tiene que comunicar, pero hay veces que realmente no es así y que es mejor decir 3 cosas bien que decir 7 y que no se entienda nada. Entonces, aquí yo creo que sí que, se hizo un ejercicio de simplificación de que no todo el mundo, si tienes 9 botones, la gente no te va a leer los 9. O sea, es más probable que te cliquen si tienes 3 que si tienes 9. Entonces, pues ver cómo podíamos simplificarlo para que para el usuario fuese más fácil, no por otra cosa. Y, y entonces la plataforma fue un melón bastante heavy que de hecho todavía seguimos haciendo cosas. O sea, esto no es una cosa que analices y ya está. Al final esto es una carrera de fondo y ir probando. Y eso, y se me olvidaba, y la parte de analizar, tener la parte analítica dentro de la plataforma y la parte de email. Yo creo que también lo trabajamos al principio porque al final al hacer un onboarding no solo importa lo que tienes dentro de la web, sino cómo te vas comunicando con los usuarios. Entonces, Aquí pues sí. Mm, has tocado un punto muy interesante que ya lo habías comentado antes, que el hecho que no eras experta SEO, no estabas tan, no conocías demasiado el sector. Yo creo que eso también precisamente nos fue muy bien, porque nosotros estábamos tan empapados, no solo por el SEO, sino que la plataforma, llevábamos tantos meses desarrollando la plataforma, que estábamos un poco, entre comillas, muy contaminados con eso. Entonces necesitábamos una mirada fresca, por así decirlo, para decir, vale, esto sobra, hay demasiada información también, o incluso explicábamos muy poco. Una de las cosas que nos pasaba es que no explicábamos bien lo que teníamos y quizá teníamos demasiada cosa y había que encontrar un poco ese equilibrio. Y mm, me gusta también el tema de esa doble conversión, porque tenemos la conversión de lead, ¿no? A claro. registro y de registro a la compra.
Y antes de seguir con el caso de Unancor, una pregunta que ya se me hacía desde el principio. Porque tocas muchos temas, o sea, igual que, no, supongo que por la profesión de Growth Manager, pero analítica, has nombrado el copy, has nombrado email marketing, has nombrado UX, conversión. ¿Cómo puedes llegar a tocar tantos palos o cómo te lo haces al final? Ya, a ver, yo creo que si estás como, yo soy más perfil generalista. Si me preguntas algo ultra, bueno, pues no soy copy, o sea, no te puedo hacer un super copy. Puedo hacerlo, pero no soy experta en copy. Puedo hacer cosas en Analytics, pero no soy la que más sabe de Analytics. Entonces, creo que al final, al trabajar proyectos desde el principio hasta el final, pues bueno, me voy formando también en diferentes áreas y hay cosas que me gustan más y cosas que me gustan menos. Y luego también, pues, es leer muchas cosas de todo. Pues ir viendo y luego ya con la experiencia pues vas viendo muchas cosas parecidas en muchos sitios web que realmente pues se van replicando. Pero sí, es verdad que el perfil de growth no es algo muy específico. Claro, no eres especialista en paid media, pero sabes leer un reporte de paid media. Entonces, pues bueno, hay gente que a lo mejor prefiere especializarse en algo y gente pues que es como yo, que es más de tocar todos los palos, aunque obviamente pues hay cosas que la parte de UX me gusta y luego también yo creo que, opinión personal, no hace falta, o sea, no hace falta ser experto en todo para hacer algo. Si te gusta, por ejemplo, o estás haciendo un análisis, siempre te vas a poder apoyar, buscar información en cosas y vas a poder completar lo que necesites. Entonces, bueno, pues al final si investigas y tal, pues puedes, o preguntas a gente experta, Exacto. pues te va a salir cosas muy chulas. Luego, si quieres, podemos hablar un poco más sobre formación y demás, porque es un tema que está muy bueno. Yo creo que también es una persona que te gusta actualizar constantemente, seguir estudiando, seguir aprendiendo. Pero por no perder el hilo de un Anchor, no sé si podríamos ver cuáles eran, digamos, has dicho muchos puntos y tal, pero cuáles eran, que crees tú, las principales deficiencias que viste al entrar en un Anchor. Sí, pues mira, además es que tengo aquí chuleta porque, claro, no me acuerdo específicamente, pero además esto, claro, realmente esto fue como hace 3 meses o así. Sí que veía, por ejemplo, en la parte de la web que los copies no eran nada emocionales y no recogían lo que un Anchor es ni lo que podía hacer. O sea, era la web como muy plana, no explicaba bien realmente qué podías conseguir, qué iba a ganar yo como usuaria si me registraba y utilizaba la plataforma. Luego también otra cosa que veía era mucha confusión. O sea, yo llegaba y no llegaba a comprender bien, pues eso, lo que podía conseguir, cómo funcionaba, cómo era el registro, esto cuesta dinero, esto es gratis. Pues yo creo que esa parte fue una de las principales deficiencias dentro de la web. Luego, dentro de la plataforma, me parecía lo mismo. O sea, no tanto en cuanto a copy, sino en cuanto 1000 pestañas, 1000 cajitas y lo veía todo de esto no sé para qué sirve. Al principio además había un dashboard, ¿no? No te llevaba directamente como Exacto, a sí, los sí. medios que podías ver. Entonces sí que era como, vale, pero entonces yo qué puedo hacer con esto. Era como, había que poner orden ahí y ver cómo lo podíamos simplificar. Entonces yo creo que una de las principales deficiencias era que que el usuario no entendía para qué le iba a servir un Anchor y cómo utilizarlo. Por eso también una de las propuestas era lo del Product Tour también, para que el usuario que le pudiésemos guiar y enseñarle un poco cómo utilizar la herramienta. Porque al final un Anchor es un poco SaaS, luego también hablamos de la otra como vertiente, pero sí que, sí que se necesita explicar cómo funciona. Entonces, para mí una de las deficiencias era que, sobre todo para los no SEOs, resultaba muy confusa. El onboarding de producto no quedaba claro. Los emails de onboarding también estaban muy enfocados a venta en lugar de explicación del producto. La herramienta de afinidad, que además era una cosa que habíais sacado, no estaba tan enfocada en el usuario. Luego tuvimos el melón también, que lo estoy leyendo aquí, que había 2 precios dentro del producto, por El así artículo y decirlo. el enlace, sí. Sí, había 2 precios. Entonces, claro, esto puede generar confusión en un usuario, porque si tú ves 2 precios, siempre te vas a querer ir al más barato, pero realmente a lo mejor a ti te interesa que te compren el caro.
entonces va a ser más difícil que hagan clic en comprar. Y eso yo creo que principalmente era. Y luego algunos cambios pequeñitos en el registro, también propusimos de copy, de colores y, y todo esto. Y luego y de análisis. O sea, bastantes cosas. Sí, 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 y tenemos muchos deberes, porque, por ejemplo, el tema que comentas, el copy de la landing aún lo tenemos pendiente. No sé si yo creo que sigue sin transmitir la emoción que necesitamos, así que buscamos copy, así que tenemos que darle un buen repaso. Mira, Senseo nos preguntaba, a raíz de lo que hablábamos antes, ¿en empresas más grandes de growth funcionan igual o hay un manager y luego especialistas en cada área? Pues mira, te contesto porque justo yo cuando estaba en Binext, que es más grande, Growth era un departamento entero y había especialistas y había Growth Managers por KPI. Un Growth Manager enfocado en activación, un Growth Manager enfocado en adquisición y un Growth Manager enfocado en retención. Entonces, o en revenue. Pero bueno, había Growth Manager por KPI y luego especialistas. Pues había una persona especialista en paid media que hacía las campañas, una persona especialista más en la parte de contenido, pero por así decirlo, como que el Growth Manager gestionaba los canales que se iban a utilizar para X campaña y el especialista era el que ejecutaba ese área, su área. Pero claro, porque ahí había, pues claro, si tenías de objetivo a lo mejor conseguir X mil tarjetas activadas, pues tenías que hacer muchas cosas para conseguirlo. Y luego también, pues vender X tarjetas premium, pues tenías que hacer tanto. Entonces, en ese caso, al ser empresas más grandes que tienen objetivos como, además, al ser una startup que te están pidiendo reportes todos los meses, pues no te queda otra que hacer muchas cosas. Entonces, ahí sí que estaba dividido por KPI. Luego Vale. yo creo que depende también del tamaño de la empresa y los recursos, y luego también de la mentalidad de la empresa, que también lo quería mencionar, que hay empresas que le quieren poner foco en esto y invertir personas y recursos, y otras que no. Entonces, pues también depende, también de eso, de la agilidad que tenga la empresa, porque al final sí que influye. Bueno, nosotros de hecho trabajamos con Xavi, que es más técnico y que muchas cosas las tiene que hacer él. O sea, al final el Group Manager no es una persona como 100% técnica que puede desarrollar un código para implementar algo. Entonces, no es que trabajes solo, es que tienes que trabajar con una persona que sepa hacer algunas implementaciones técnicas. Entonces, tiene que haber una mentalidad de agilidad y de querer Exacto. colaborar. Exacto, también si necesitas un copy, pues puedes pedir los accesos al copy o a quien sea, o lo que sea que hago yo, ¿no? Por ahí también. No, claro. Vale, pues hemos dicho, nos has comentado un poco las deficiencias principales que viste cuando entraste. No sé si en ese momento viste exactamente qué puntos había que priorizar exactamente y cómo hemos seguido trabajando una vez ese primer análisis inicial. Sí, yo creo que cosas que había que priorizar era, por ejemplo, la parte del registro, o sea, cosas que sí o sí y sabíamos que iban a seguir pasando, aunque vosotros no hicieseis nada, porque realmente vosotros no hacéis paid media, pero sí que van entrando usuarios de manera orgánica. Pues, por ejemplo, hacer cambios en el registro, pues sí que era importante porque podíamos ir viendo si mejoraba o no. El tema de los emails también, pues cómo podíamos mejorar el onboarding de los usuarios. Y luego también, una vez que el usuario ya se ha registrado, hacer cambios en la plataforma. Para mí sí que era, me parecía importante priorizar esa simplificación de la plataforma y quitarnos pasos. Porque si tú consigues un usuario que ya cuesta bastante que te venga un tío, se registre de sus datos y tal, pero si llega a la plataforma y no entiende nada, se va a ir y no va a volver nunca. Entonces sí que priorizamos que por lo menos fuese comprensible y que fuese más fácil para el usuario. Creo que de hecho las primeras cosas fue lo de eliminar la pantalla esa que no se entendía y ya pusimos directamente los medios que podía encontrar. Exacto, sí. Entonces, pues al final hay que priorizar, yo creo, en función de la empresa, pero cosas que te requieran menos recursos, o sea, que te requieran los recursos que puedes asumir de manera ágil y que tengan un impacto alto en tu negocio. En este caso, pues el registro y el aterrizaje del usuario en el producto, pues es bastante importante. A lo mejor más importante que centrarnos en este momento en adquisición, que si no tienes arreglado lo de dentro de tu casa, no vas a invitar a gente. Espérate a tener la casa bonita, limpia y lista y ya ahora empezamos a captar. Pero primero vamos a arreglar lo que tenemos. Y luego otra cosa también curiosa vuestra es que no es que empezaseis ayer, es que vosotros ya teníais una base de datos muy grande,
clientes, o sea, no es una cosa que empiece de cero, es que había también que organizar mucho, yo creo, ¿no? O sea, corrígeme si me equivoco, pero creo que vosotros también hacía falta poner como un orden en las cosas que había, porque es verdad que son muchos usuarios, ver cómo se visualizan las métricas, que también ahora estamos un poco en eso, porque también al ser mucha información es muy importante saber a qué métricas tenemos que tener en cuenta. Eso también ha sido un ejercicio de, vale, ¿qué métricas queremos ver? ¿Cómo vamos a ver que esto está creciendo? Vamos a medirlo con número de usuarios registrados, vamos a medirlo con número de usuarios que se meten en la plataforma, con número de compras, todo eso lo tienes que ir midiendo. Entonces, es un ejercicio que para mí también es prioritario, ir viendo qué vas a medir. Sí, la verdad es que es muy importante, por un lado, el tema de que decías de organizarnos básicamente, quizás es el papel del growth manager, ¿no? Pues bueno, pues si nosotros, pues Sergio más de copy, Xavi más técnico y tal, pero necesitamos a alguien que nos, esa guía, esa luz de decir, vale, empecemos por aquí, vamos a priorizar esto, vamos a atacar esto y cómo lo vamos a hacer. Y sobre todo el tema de medir, porque medir nos faltaba mucho y no sé si nos podías explicar, por ejemplo, en nuestro caso, ¿qué métricas o KPIs crees que son las más importantes para medir, básicamente, o seguir monitoreando? Sí, además justo hemos estado hablando de esto. Mm, Como decía, y justo ahora mismo que lo he mencionado, adquisición, yo ahora mismo no me centraría tanto porque yo creo que el foco está en que los usuarios que ya, o sea, vosotros tenéis usuarios, entonces es que los usuarios que se han registrado en los últimos 3, 5 meses puedan convertirse en compradores. O sea, que compras de recientes usuarios. Luego también me parece súper importante, que es lo que también ahora vamos a medir, el tema de los weekly active users, usuarios que entran en la plataforma, porque normalmente necesitamos que el usuario entre en la plataforma, navegue por ella, investigue, tenemos que generar el hábito de que indaguen por ahí. Entonces creo que una métrica muy importante es ese WAU, el Weekly Active User, o DAU o MAU, pero esa métrica de ver cuántos usuarios llegan a la plataforma al día, a la semana, al mes, creo que es muy importante hacerla crecer porque ahí vamos a ver que el usuario tiene interés. Y por supuesto, otra que también hay que, o sea, yo creo que compras, WOWs y luego también que los usuarios se activen y completen el proyecto en vuestro caso. Solo por aclarar, seguimos aceptando nuevos usuarios. No es Bueno, que, ya, sí, sí. no es que no estamos centrados, o No, sea, estamos centrados en la activación y la conversión, pero aceptamos todos los que quieran venir. Así que las puertas sí, sí. abiertas de un Anchor. Sí. Vale. Y lo hablamos a nivel, yo que sé, de campaña, porque sí que Sí, hicimos sí. un plan de adquisición de canales y sí que están planteadas otras Sí, opciones para exacto, captar, exacto. pero no está priorizado ahora en modo quiero captar, quiero captar. Sí, 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 sí. Era por la Sí. broma más que nada, el Mm, chascarrillo. No mm. puedo evitarlo. Hemos nombrado alguna cosilla, alguna de estas, como el tema del registro y demás. No sé si crees que hay algún cambio más en concreto que haya hecho un mayor impacto. Quizá ya también a posteriori, algún cambio que digas, esto se ha hecho notar. Mm, yo creo que el tema, por ejemplo, de, bueno, y esto no lo hemos mencionado, pero creo que sí que puede funcionar, la parte del seguimiento por email a usuarios concretos, porque también una cosa que estamos en ello es poder categorizar usuarios. Como hemos dicho, un Anchor no tiene 10 usuarios, tiene muchos y son de diferentes tipos, pues gente que lleva registrada X tiempo, gente que ha comprado X tipo de producto, diferentes pues nicheros, gente que tiene una tienda. Entonces yo creo que también la clave es poder segmentar muy bien la base de datos que tenéis y poder comunicarle el mensaje correcto a esos usuarios. Creo que ese tipo de comunicaciones con ellos sí que puede impactar, sobre todo en compra. Y luego también, bueno, sí, No, iba a decir que en ese sentido el trabajo que empezaremos a hacer la semana que viene nos puede ayudar mucho a eso, ¿no? Que es más el trabajo de investigación, de estudio y de hablar con los sí. usuarios. Ujú. Exacto. Sí, bueno, eso es otra cosa también interesante, que también en este caso, como vamos aquí sin filtro y me gusta mucho, tampoco, si tú tienes una página web que tiene muchísimo tráfico, vas a poder ver resultados o insights muy rápidos. Pero si tienes una web con menos tráfico, sí que es interesante hablar con los usuarios y preguntarles directamente algunas cosas que te interesan. Luego hay cosas cualitativas que nunca te lo va a dar Google Analytics, pues qué percepción tienes de la marca, por qué te has registrado, qué puedo mejorar, qué es lo que más te gusta.
toda esa parte. Siempre es interesante cada X tiempo poder hablar con los usuarios, primero porque ellos se van a sentir partícipes y van a generar X conexión contigo, y segundo porque te van a dar información muy valiosa en la que tú probablemente no hayas caído. Entonces, vamos a hacer en las próximas semanas un user research con usuarios concretos que tienen de X tipología, para que den feedback en función de las preguntas que tenemos planteadas, que básicamente el objetivo es mejorar y sacar conclusiones que nos permitan crecer. Mira, Adriana nos dice, quiero una Olga para todos mis clientes de ads, que Ay, les qué apañe el maja. embudo y ordene a los usuarios de la newsletter. Todos queremos Pues una nada Olga más. en nuestra vida. Sí, qué maja. Pues hemos dicho que vamos a empezar a hacer el tema del user research y ¿qué trabajo crees que tenemos más por delante a partir de ahora? ¿O cuáles, digamos, son las patas principales en las que tenemos que centrarnos? Pues yo creo, bueno, por un lado, seguir con el tema de las automatizaciones con los usuarios, porque también un Anchor tiene, o sea, la ventaja de que nosotros podemos medir si un usuario ha entrado en X medio, si un usuario, yo que sé, ha entrado X veces. Entonces, jugar mucho con esas cosas, intentar generar comunicación con el usuario y toda esta parte que he dicho. Y luego también, y me parecería muy guay, toda la parte de la web. También creo que ahí se podrían mejorar cosas y creo que impactarían bastante. Pero bueno, eso es ya como más proyecto. Eso no lo veo tanto como growth a nivel pequeños experimentos, sino lo veo como gran proyecto y como gran lanzamiento. Lo de la web yo creo que simplemente por no escucharme cada jueves repetir lo del copy de la web ya puede ser un gran avance. Nos lo quitamos de Porque, encima y David sí, puede pasar página. claro, es más branding también, ¿no? O sea, es como un rebranding un poco, realmente. Exacto. No es tanto como cambiar una web, no es tanto cambiar un copy, porque sí que hicimos un experimento Mm. de cambiar con Optimize, cambiar el copy principal de la web, pero claro, eso tampoco te va Sí, a dar nada, porque es solo cambiar un mensaje. Yo creo que habría que hacer algo como más, una más limpieza, grande, sí. Sí, más sí, arriesgado. necesitamos. Exacto, Mm, necesitamos un buen rebranding, sí, sí. mm. Vale, pues una pregunta. Mira, un Anchor, creo que lo has dicho antes, ¿no? Que es un cliente con ciertas características muy específicas, que es mitad SaaS, mitad marketplace y tal. No sé si hay otros aspectos de otro tipo de producto, tipo e-commerce, que se pueden aplicar en cada caso, ir cogiendo de aquí y de allá y digas, este mix nos sirve para nosotros. Sí, yo creo que justo lo vuestro, por lo que digo que al final en la web no, pero en el marketplace sí que es como un poco un Amazon de otro estilo, pero sí que se puede ver si la gente ha hecho clic, ha comprado, si un usuario ha comprado, pues ver si se le pueden ofrecer medios similares. Si un usuario ha entrado X veces en un medio, pues a lo mejor se le puede hacer un friendly reminder. Todos esos flujos que se trabajan en e-commerce con un Connective, por ejemplo, que es lo que yo estoy certificada y sí que es como está directamente integrado con el e-commerce, pues aquí también se puede hacer. Lo malo es que aquí hay que hacerlo completamente manual y no te lo da, porque no son productos, sí, realmente son como productos, Mm. pero no son WooCommerce. Pero sí que se pueden hacer, yo creo que prácticas similares a lo que haces en un e-commerce, sobre todo en la parte del producto, de la plataforma, porque al final está también una cosa guay también vuestra, gracias a la herramienta de afinidad, que a mí si tengo un proyecto me van a salir medios diferentes que a ti si tienes otro proyecto. Entonces eso también es un poco lo que hace Connective. Connective, si ya ha entrado más de una vez en su web, si yo he entrado ya, me va a ofrecer un producto y a ti otro. Entonces realmente es similar, tiene similitudes porque el objetivo es que compren ese producto. Entonces, creo que sí, lo malo es que no es tan fácil, porque ahí sí que hay que hacerlo directamente técnico de, oye, quiero tal. Con Connective molaría, la verdad es que molaría, lo he pensado alguna vez, poder meter un Connective ahí porque se haría automático, sería mucho más fácil. Se lo comentamos a Xavi. Ya, no, Eh, pero es que creo que no se puede ah, con lo vuestro. vale, vale. También me recuerda a veces, muchas veces, estos, en cuanto a las fintech, por ejemplo, el hecho de que te calculen el crédito, no sé qué, porque tenemos esta herramienta de afinidad. No sé, el hecho de adaptar la plataforma también, darle una propuesta en concreto, que
también a lo mejor creo que en Hawkers, por ejemplo, que tienen la nueva funcionalidad esa que te sugieren las gafas según la cara y demás, pues este tipo de personalización también me recuerda a este tipo de empresas. Sí, claro, pero eso ¿cómo lo podríamos adaptar? Mira, Kun Uy. nos dice que sí se Ah, puede. mira. Ah, mira. Pues ya se lo No, comentaremos. sí. Pues si se puede, lo miramos, aunque igual Xavi nos mata. No sé Ya, si está más por cosas aquí no. viéndolo, no sé si le va a hacer gracia. Mira, Mm, Senseo nos pregunta si podemos decir qué porcentaje ha crecido de un Anchor gracias a aplicar todas estas técnicas. Yo creo que es pronto para sacar, no me he traído los datos realmente, no es que no quiera contestar, pero quizá en unos meses podemos volver a juntarnos rápidamente y hacer con números, podemos ver, ya que estamos, ¿no?, sí, sacándolas, exponiéndonos. Sí que es cierto que hemos obtenido cierta mejora, pero ahora mismo no tengo los números y es relativamente pronto, llevamos solo 3 meses trabajando. Yo creo que es eso, podemos esperar 3, 6 meses y hablar de datos, si te parece. sí, sobre todo también, Senseo, lo que estamos haciendo ahora es ver, las métricas que sí que vamos a tener en cuenta. De hecho, en la reunión que hemos Mm, tenido hoy era un poco de definir exactamente qué métricas queremos ir viendo semana a semana para ir viendo ese crecimiento, porque si no es muy complicado, porque piensa que no es una métrica y ya está, es que son muchas. Es el número de, como os he dicho, número de visitas, número de usuarios que llegan a la plataforma, número de compras, y luego hay que asociarlo con el experimento que haces. Entonces, estamos como poniendo las bases realmente ahora. De hecho, ahora exacto. con el User Research, por ejemplo, que realmente el User Research también te puede servir como una estrategia de mayor venta, porque al final Mm, tú a la persona siempre le tienes que ofrecer algo, no se lo das gratis. Entonces, le puedes dar un cupón X, pues también son pequeñas cosas que vas midiendo. Pero bueno, que estamos como poniendo las bases de qué vamos a medir y cómo lo vamos a hacer. exacto. Mm. Pues nos guardamos la pregunta para un poco más adelante. Hemos comentado antes que también nos has ayudado un poco a trabajar como equipo, ¿no?, a organizarnos también. No sé si hay algunos puntos que crees que deberíamos mejorar un poco más a la hora de, pues, de implementar, de trabajar como equipo, al menos la parte que has visto, que has trabajado sobre todo con Sergio, con Xavi, conmigo. No sé si hay algún cambio que podríamos hacer para mejorar en ese sentido. A ver, no, yo la verdad que me siento muy a gusto y sí que creo que con esto, cuanto más avanzamos, yo creo que más ágil es todo. Como que sí que al principio era como que costaba a lo mejor más hacer las cosas, pero yo creo que en cuanto semana a semana sí que vamos viendo más agilidad, también porque ellos no lo saben. Como vamos trabajando es que tenemos ahora un Notion, empezamos con Coda porque yo me emperré, pero ahora estamos con un Notion compartido, entonces tenemos un Kanban con las tareas en backlog, en in progress, en done. Entonces, cada semana nos vamos poniendo tareas y cada persona es owner de una tarea. Entonces, los jueves ponemos en común todas las tareas que se han ido haciendo, el estatus, etcétera. Entonces, creo que pues hemos llegado a una manera de trabajar interesante. Creo que los tres, obviamente, sois personas que activas y sí que siento que se proponen ideas. A lo mejor es verdad que podríamos hacer, a lo mejor, venga, voy a dar un Venga. feedback tal. Creo que estáis muy sesgados por el producto. O sea, como que lo veis desde los ojos, claro, que lo veis, no veis como una persona, no como yo que soy de fuera. Estáis como muy, muy de nicho, de no sé qué. Entonces, a lo mejor abrir un poco más o ver otras cosas. Y, y eso, y a lo mejor habría que ser un poco más arriesgado, no sé, o sea, como ser un poco más, jugársela más a lo mejor con alguna cosa, o no Vale. sé, o innovador, no sé. Interesante. Pues nada, el jueves propuestas innovadoras. Vale, Vamos a tirar la casa por la ventana. Y sí, es interesante lo que comentas también de verlo con otros ojos y demás. Quizás tenemos que seguir haciendo un trabajo en ese sentido. mm, Estamos demasiado encapsulados por ahí. sí. Pues al Ah, final, bueno, pero una cosa que sí que quiero decir también, y esta es positiva, que yo creo que es en sí, bueno, esto al final creo que a nivel interno. O sea, bueno, a nivel de marca, por ejemplo, lo de la newsletter, todo esto creo que se está trabajando cada vez más, como este tweets, como todo eso, y al final también, ¿sabes lo que molaría también? No sé si ujú, esto se hace igual, que meter a gente del equipo también en este tipo de dinámicas. si quisieran, Ah, pues eso, porque eso mola.
Están todos más que invitados, pero bueno, Xavi vino un miércoles a comentar la newsletter y está invitado para cuando quiera y los demás cuando quieran pueden venir. Si eso lo volveré a repetir otra vez más, pero están más que invitados, sí. A mí también me gustaría. Porque eso mola. Como equipo al final estás como más metido, te apetece más colaborar, dar ideas, entonces pues sí, yo creo que eso Ya, estaría guay. quizá te Yo dejo escuchan ahí. más a ti. Sí, quizá te hacen caso a ti. Ya, pues Hemos comentado que el growth es mucho de experimentación. No sé si nos podrías decir cómo encuentras nuevas ideas para experimentar. mm. Pues a ver, viendo cosas. Al final sí que me meto mucho, bueno, yo estoy metida como en muchas newsletters, webs, investigar mucho y tengo como el ojo educado para mirarlo. Por ejemplo, si me meto en Shein para ver vestidos, inconscientemente estoy viendo lo que está haciendo y que veo que de repente me sale un cupón y veo que de repente, que tiene aquí un mensaje tal, ha utilizado este copy o veo que hay un experimento. O sea, como que al final yo creo que una de las maneras de aprender es mirar lo que está haciendo la gente Ujú. y gente que, pues, que es muy, por ejemplo, es que lo de Shein es clarísimo porque ahí hacen mil barbaridades de cosas. Entonces creo que tengo como el ojo muy educado a ver, a mirar mucho lo que hacen otras marcas, gente, y creo que cojo bastantes ideas de todo eso. Luego también, pues leyendo toda la parte de sesgos psicológicos a mí también me gusta mucho. Entonces yo creo que realmente luego hay experimentos muy sencillos que se pueden hacer simplemente con el copy, que pues por ejemplo en una newsletter o cosas así se puede medir rápido. Entonces, pues realmente, no sé, leyendo y viendo lo que hacen otras personas. Tampoco, también luego pues muchos blogs de growth y cosas así que te lo dicen. ¿Cómo crees que está el contenido en general en cuanto a growth, en cuanto a compartir ideas, compartir contenido en redes o en blogs y demás? ¿Crees que aún está incipiente o se encuentra bastante, por ejemplo, SEO, puedes leer, seguir cuentas y se comparte muchísimo, hay muchos cursos y demás. No sé si en growth aún está un poco en pañales o hemos avanzado. A ver, cada vez hay más cosas y cada vez hay más personas que hablan de ello y luego también realmente el growth, como tiene tantas áreas, no es que alguien hable de growth. Yo a lo mejor aprendo, a mí me Claro. gusta mucho el chico, se llama Lenis, tiene una newsletter que se Sí, llama Lenis Newsletter, a mí me gusta un sí, montón y de hecho sus newsletters, yo todavía no estoy en el free, sí, pero es yo que sus también. newsletters para mí son como leerme un libro porque tiene cosas súper interesantes y él realmente es producto, es growth, no lo sé, pero de ahí para mí saco ideas de growth y Está veo, muy guay. tiene como Mm. recopilatorio de lo que hacen las startups americanas, cuenta un poco también otras cosas. Luego también me mola mucho los de estos que son como que hablan de sesgos psicológicos que te hacen como el onboarding del producto, eso, que te lo hacen como si fuese un cómic. Grow Design, ¿puede Growth ser? design, esos también me molan un montón, que te ponen un caso real y cómo percibe el usuario el producto. Entonces, pues de ese tipo de cosas sí que hay. Es verdad que tampoco hay muchísimo, pero bueno, luego sí, si vas buceando y te vas metiendo, sí que hay cosas. Bueno, también lo que dices, ¿no? Que como toca de tantas áreas, pues sí que hay expertos en analítica y aprendes algo de analítica, aprendes algo de conversión, de copy, de UX, Sí. vas pillando de aquí y de allá. Y entonces, vale, hemos encontrado una nueva idea, queremos implementar al menos el experimento. ¿Qué cosas deberíamos tener en cuenta? Mm. Pues yo creo que si tienes una idea, primero ver los recursos o el esfuerzo que te va a tomar para ver si tiene sentido hacerlo o te va a costar X horas o X dinero y medir el impacto que va a tener, pues ver si esto merece la pena hacerlo o no. Si el impacto es ok y el esfuerzo es ok, pues hay que definir cómo hacerlo. Y luego hay mil maneras de hacer un experimento. Por ejemplo, en nuestro caso podemos hacer un test A/B, pero no funciona porque no hay tal volumen de tráfico como para ver si algo es positivo o negativo, porque es verdad que es muy fácil vender un experimento cuando ha tenido un 200 o un 50% de conversión versus el A, pero ese tipo de experimentos solo lo puede hacer una persona que tiene un tráfico de, yo qué sé, pues 50.000 Ujú. visitas mensuales. Si tienes poquitas, ese tipo de experimentos no te van a valer, pero sí que puedes seguir experimentando.
Por ejemplo, en vuestro caso, todo el tema, se pueden hacer experimentos en la newsletter, porque ahí sí que se puede ver el porcentaje de conversión. Por ejemplo, hicimos uno de poner un botón y no poner un botón en un email para ver qué funciona mejor, dónde la gente hace clic. Yo creo que es ver si te merece la pena hacer el experimento y luego definir cómo lo vas a hacer. Y bueno, hay una cosa que yo creo que estamos haciendo ahora y es interesante, documentar bastante todo, porque luego hay cosas que sí que puedes reutilizar. Exacto. Lo de documentar es importante, que hoy nos ha pasado, es decir, deberíamos documentar más porque si no tiramos demasiado de memoria y al final es mejor tenerlo todo bien ordenado. ¿Y no ves cómo necesitamos más tráfico? Si ya te lo decía yo antes. Necesitamos más al menos para experimentar. Y vale, en cuanto a tu manera de trabajar, no sé si nos podrías decir cuáles son tus herramientas principales en tu día a día. ¿Qué utilizas? Sí. Bueno, no voy a descubrir nada nuevo. Yo en general utilizo Notion para mi vida en general. Tengo un dashboard como de proyectos donde incluyo tanto los clientes que tengo como proyectos, el podcast y la newsletter. Entonces ahí meto como todo. Y también, por ejemplo, si estoy haciendo un proyecto de formación yo de aprender, también lo meto ahí. Entonces, eso es una base de datos que tiene todos los proyectos y tiene la categoría, pues, cliente, formación, contenido, etcétera. Entonces, ahí voy incluyendo toda la información de cada proyecto. Pues, por ejemplo, las reuniones que tenemos también las documento en el proyecto de un Anchor. Y luego tengo una base de datos de tareas donde la mezclo con la de proyectos. Entonces digo, vale, pues de este proyecto tengo estas tareas. Entonces, cuando me voy al proyecto de un Anchor, sé que tengo, está mi hermana, sé que tengo estas tareas. Entonces, pues me gestiono todo en Notion, me crea como una especie de agenda con proyectos, tareas y ahí me voy organizando como todo lo que voy haciendo. Y ahí me gestiono todo en Notion. Luego también tengo otra base de datos me he creado una cosa que se llama Working Log, que todas las mañanas, bueno, esto ya es como friki por si a alguien le interesa, todas las mañanas pongo desde dónde trabajo, porque como también me estoy moviendo, sé que hay días que soy más productiva que otros. Entonces me voy midiendo según, vale, pues si estoy en Madrid trabajo mejor, si estoy en no sé dónde trabajo peor. Y luego otra cosa que estoy haciendo ahora que está muy guay es que me apunto el número de horas totales que tengo de trabajo, ¿vale? Pues imagínate, hoy voy a trabajar de 10 a 2, ponte. Pero tengo 2 reuniones, entonces tengo horas totales y horas de reuniones. Y me hago una fórmula que es la resta y a eso le llamo horas foco. Y es como, vale, pues sé que tengo 2 horas foco porque tengo 4 horas y 2 de reuniones. Y entonces ahí yo me voy como organizando mi cabeza. Vale, pues esas 2 horas lo voy a invertir en este proyecto y en este proyecto. Y en plan así. Y luego al acabar el día tengo una cosa que pone del 1 al 100 cómo he sido productiva y cómo estoy motivada. Y así como que me voy midiendo. Y sí he conseguido todo lo que me he propuesto. Mira, Bueno, soy muy friki, lo siento. Esto me va... Mister Optimización Kun dice, no te conocía, pero ahora soy tu fan. Sabía que iba a gustar. No sé si nos puedes compartir también la plantilla que utilizas, porque yo creo que a más de uno nos va a venir muy Vale, la bien. de Working os la puedo compartir. Está muy guay, está muy guay. ¿Y herramientas más enfocadas a Sí. growth que puedas recomendar? Pues yo creo que depende un poco también de lo que necesites. Porque, por ejemplo, si trabajas más con email, yo, por ejemplo, para experimentos realmente Optimize es lo que hemos utilizado y es gratuita. Si quieres hacer un experimento en tu web, directamente lo puedes hacer con esa, que es gratuita y puedes tú directamente hacer cualquier cosa. Luego ya depende, pues esto es lo típico, ya más metido en no. Yo me meto casi todo con no code, porque también otra manera de hacer experimentos sería con Google Tag Manager, que también es gratuita, pero si quieres hacer tú algo elaborado a mano, necesitas código. Entonces, si no sabes de desarrollo, no puedes crear ese tipo de experimentos. Pero luego Google Tag Manager también lo bueno que tiene es que lo puedes vincular con otras herramientas. Entonces, eso está guay. De hecho, por ejemplo, que no lo hemos mencionado, la de Widget, esta que metimos el vídeo, Sí. pues luego es investigar herramientas según tus necesidades, que lo puedes mirar en Product Hunt o no sé, en alguna comunidad o preguntar por Twitter de, vale, me gustaría esto. Pues realmente lo puedes conseguir, pues lo típico de conseguir hacer una landing en cart, que yo, por ejemplo, la de la newsletter de momento la tengo ahí porque procrastino mucho, pero ahí está.
No sé, depende de las necesidades que tengas, puedes encontrar una herramienta u otra. Yo ahí sí que tiro mucho de lo gratis, probar y si me funciona tal. Yo, por ejemplo, eso, estoy con lo de Connective para toda la parte de e-commerce, que es una herramienta no-code que te permite experimentar y está guay y ver resultados y es súper potente si tienes un e-commerce. Pues depende de lo que necesites. Hay millones. Sí, sí. Mm. No sé si podrías destacar alguna nueva así que dices, bueno, la he conocido hace poco y la estoy probando o para algo así en Mm, concreto. pues realmente ahora mismo no sabría decirte. Te he Así pillado. una... Sí, me has pillado. Me has pillado porque no estoy como innovando mucho ahora mismo de probar herramientas nuevas. Estoy con las que estoy porque estoy cómoda y sí que me gustaría probar, formarme, pero ahora mismo no tengo tiempo, la de Webflow, que sí que Ujú. quiero, me apetece probarla, pero no me he metido todavía. Pero eso es ya más para desarrollar una web y tal. Mm. Sí. Y si quieres pasamos un poco más a lo que es tu carrera como freelance. Ya Mi has dicho que carrera, soy becaria todavía, yo soy sí, sí. mm. Has dicho que estás contenta de momento. No sé si tienes ya algún consejo para freelance en tu misma situación, que al menos que estén empezando o que quieran empezar y montárselo por su cuenta. Sí. A ver, yo estoy contenta y yo no yo di el salto, yo nunca había trabajado por mi cuenta, siempre había trabajado para otras empresas y cuando estás en esa situación, yo creo que siempre te da mucho miedo de repente no tener, a papá, mamá, empresa, que es la que te da de comer y que de repente dices: "Joder, estoy sola ante el peligro", y puede que mañana, no coma. Entonces, yo creo que sí que si quie pues no sé, como creo que tienes que tener muy claro lo que quieres y creo que tienes que tener como X cosas antes de lanzarte a la piscina. En plan, pues saber muy bien lo que quieres hacer o en lo que te quieres especializar. Luego también yo creo que es importante trabajar tu marca personal. Eso me he dado cuenta de que no lo puedes descuidar ni un momento, porque o sea, sabes que hoy estás bien, pero no sabes lo que puede pasar mañana. Entonces yo siempre, consejo, trabajar en la holga de mañana. Pues eso, tener como decir, vale, pues sé que voy a tener que publicar en LinkedIn todas las semanas este tipo de contenido. Porque aunque dé pereza o aunque dé vergüenza o aunque tal, funciona. Si tú eres constante creando tu marca personal, a ver, no de repente te vas a convertir, yo que sé, en el Jorge Bragner ese de LinkedIn, pero sí que vas a poco a poco, sí que vas a ir creciendo y te estás haciendo un favor a ti mismo. Entonces, yo eso, y ahora, por ejemplo, lo que estoy haciendo mucho, día que estoy inspirada, me pongo a escribir cosas y me las programo y así yo ya vivo tranquila. Porque sí que lo que me pasaba, y antes ya trabajaba en mi marca personal antes de salirme de Product Hackers, pero lo que me pasaba era como que iba muy ahogada siempre, en plan, iba al día de, pues ahora voy a publicar esto. Es mejor como pararte a pensar y decir, vale, ¿qué quiero comunicar? ¿Qué quiero conseguir? Etcétera. Entonces, pues yo creo que trabajar mucho en tu yo del futuro y luego también detectar, bueno, y luego ya esto más a nivel, si trabajas para clientes, detectar red flags a tiempo y no hacer cosas con las que no te sientas cómoda. Porque hay veces que a lo mejor te hacen una propuesta y cuando te hacen una propuesta siempre es como, te hace ilusión, obviamente es como, ¡buah! Pero si tú tienes que pensar, ¿esto a la Olga de dentro de 3 meses le va a rentar y va a sentir lo mismo o no? Entonces, creo que eso es importante también, pensar en tú a medio plazo y saber detectar red flags y saber decir que no, que eso a mí también me ha pasado, de decir que sí a cosas que no podía. Entonces, o que me he arrepentido y he tenido que recular. Entonces, pues, no sé, supongo que son aprendizajes y que le habrá pasado a todo el mundo, pero Ujú. conocerse bien y ser consecuente contigo mismo para que lo que tú vayas a hacer esté bien. Muy Mm, importante. Me ha gustado mucho lo que comentabas, que me ha recordado a lo que decías, de lo que hablabas en la newsletter de ayer, el tema de la gestión de energía. Como hay días que sí que estás a tope y trabajas un poco, ¿no? Para la hora del mañana y hay días que tienes que ir a lo mm, justo y tienes que aprender también a vivir con esos días y a dejarte espacio también. sí. Claro, claro, eso es súper importante. Del día que no estoy bien, para eso soy freelance. Una cosa que me pasaba también, ahora menos, pero como que he trabajado toda la vida
pues conectándome y yendo a la oficina de 9 a 7 de la tarde, y es como que ahora menos, pero antes era como, buah, es que tenía el horario de oficina totalmente interiorizado. Y ahora ya me estoy dejando como más llevar de, vale, pues hoy más con la calma o voy a trabajar el sábado. O sea, estoy como flexibilizando mucho mi vida y gestionando mi energía así. Pues hoy tengo más energía y me apetece trabajar el domingo, pues lo hago. Y el lunes no me apetece una mierda, pues no lo hago. Entonces, pues gestionándolo así, escuchándome más y no obligándome a cosas, porque entonces no fluyo igual. Pero sí, eso es importante. Y la parte de trabajar en remoto y moviéndote también, sin sitio fijo, ¿cómo lo Sí, llevas esa parte? estos meses peor, porque cuando estaba en Canarias, al final estaba en un sitio, o sea, no estaba en un sitio fijo, me iba moviendo cada 2 meses, pero tenía mi Airbnb, bueno, que mi casa, y estaba ahí y tenía mi espacio de trabajo y tal. Y ahí lo llevaba bien, porque al final, si quieres vivir en remoto, eh, si quieres vivir en remoto, tienes que tener como una base en la que estés X tiempo, y tienes que tener una casa que tenga una mesa y algo decente para poder trabajar. Lo de trabajar en la playa yo no lo veo. Se Pero mete arena en el portátil, no, ¿no? es que Y eso no lo he el, y hecho el yo en la sol, vida. No, el sol y qué horror. O sea, la playa me apetece desconectar, no me voy a ir como mucho me voy con un cuaderno a hacer algo así, pero no me voy con el ordenador. Y ahora que estoy en un punto que ahora mismo no tengo una base, me cuesta más. Me cuesta más porque sí, porque es un caos. Pero bueno, estoy planteándome ir a un coworking por pase de día, eso sí que lo hago y me cunde bastante. O sea, para alguien que es freelance, un coworking, yo, vamos, lo veo. Si me asiento en un sitio, puede que me coja un coworking. ¿no te planteas moverte próximamente, seguir viajando los próximos meses? Sí, sí, pero con una base. Con una Vale. base, no como estoy ahora, que estoy entre Madrid, Albacete, Murcia, lo que surja. Pero a partir de noviembre sí que me planteo, estoy mirando cosas, a lo mejor Lisboa, algo así, pero como un poco más de tiempo, no tanto, no estancias cortas. Vale. Mm. Y claro, hablas también, por ejemplo, de marca personal y en tu caso tienes un podcast, tienes una newsletter. ¿Qué papel han jugado ambos proyectos en tu carrera? Mm. Pues el podcast lo empecé un poco antes que la newsletter, solo que lo hice porque me salí a hacerlo y luego no lo moví. Entonces no era nada constante, lo tenía ahí pero no lo movía. Y con la newsletter, que la empecé hace un año, sí que dije, aquí voy a ser constante y voy a publicar todas las semanas. Y es verdad que al publicar todas las semanas, y tampoco es que tuviese una estrategia, porque ahí yo lo hice un poco por casualidad, porque tuve un tweet que se me viralizó, entre comillas, o tuvo muchos likes, y quise aprovechar el tirón y me creé una landing y la gente se registró, y entonces dije, vale, con todos estos emails voy a crear una newsletter. La Pero táctica de growth, ¿no? sí, pero realmente no tenía un plan para ello, pero sí que dije, voy a ser constante y a ver qué sale. Entonces para mí era como un experimento de ir viendo a ver qué contenidos interesaban más, ir probando. Y ahora sí que pues he ido viendo que va teniendo cierta autoridad, va creciendo, lo estoy haciendo muy a mi manera. Entonces el papel que ha jugado, pues que gracias a eso me han invitado a un montón de sitios. Bueno, un montón de sitios me refiero a podcasts, a cosas así, no me han invitado a los Oscars. Sí, Pero a un hotel 5 estrellas, ¿no? no, pero bueno, me ha dado la oportunidad de conocer a gente muy interesante, me han invitado a podcasts, pues gente que admiro yo, pues me sigue y para mí eso es la leche. Pues he conseguido trabajar con gente como con vosotros, pues no sé, me trae cosas, bueno, y ahora he abierto los patrocinios, que también pues creo que pues me apetecía abrirlos. Ya tengo más de 1.100 suscriptores y he dicho, bueno, todo el mundo tiene patrocinios, pues yo también. Así Por supuesto. que, así que sí, pues mi idea también es lo voy a hacer gratis, pero bueno, si puedo monetizarlo de alguna manera, pues genial. Y el podcast igual. El podcast también me ha generado algún proyecto. O sea, al final este tipo de cosas, guay. Hay una cosa, por si a alguien le interesa y quiere hacer un podcast, mucho mejor ser constante, porque ahora que estoy siendo todos los martes subo un episodio, noto que las métricas suben, número de seguidores, escuchas y tal, versus hacerlo cada X, que la gente se olvida de ti. Entonces, pero bueno, como hemos hablado antes fuera de micro, estoy pensando también la estrategia de cómo darle más bombo al podcast y que no se quede en el olvido, pues mediante vídeos como esto y todo eso.
O sea, tu idea, te iba a hacer elegir, pero creo que no podrías, ¿no? Elegir entre podcast y newsletter. ¿Te gustaría seguir Me con los quedaría dos con el proyectos? podcast, me ¿Sí? quedaría con el podcast, sí. Me Es tu gusta hijo más porque favorito, ¿no? sí, porque realmente me gusta, porque al final en la newsletter estoy escribiendo sola y me mola cuando alguien me contesta, pero el podcast al final es una conversación con una persona que yo ya en Claro. esa conversación ya me ha aportado algo y me encanta y me motiva. Entonces me mola más el podcast por eso, pero a nivel de editar y todo eso me parece una joya. Ya. Sí. Y una pregunta. Hemos comentado antes del tema de aprender o de ver, digamos, y nuevas ideas y tal relacionadas con el growth. No sé si le podrías dar algún consejo en concreto para alguien que quisiera aprender de growth. ¿Por dónde debería empezar? Vale, yo aquí, claro, cuando estaba en Product Hackers, yo ya llevaba a la gente a Product Hackers Go, que está súper bien. Y si alguien quiere aprender, creo que tienen algún curso gratuito, o sea, que bien. Pero bueno, al final también viendo, no lo sé, te tienes yo probando. Es que al final sí te puedes formar, pero creo que metiéndote en faenas como más vas a aprender. Y también elegir un poco qué te gusta. También te puedes especializar en más en la parte de análisis. No sé, yo es que he aprendido a base de estar, pues por ejemplo, cuando estaba en Binext, aprendí ahí, en Product Hackers con otro modelo de negocio y ahora por mi cuenta. Pero si quieres formarte, realmente yo sí que recomiendo, por lo menos para tener las bases de cómo Ujú. funciona un funnel, cómo funciona la analítica, qué tienes que medir. A mí también me gusta mucho, o sea, bueno, el libro de Luis, por ejemplo, de Growth Hacking, pues está bien, o sea, no vas a aprender de repente aquí tampoco, o sea, vas a aprender las bases. Por ejemplo, seguir al de Lenny's Newsletter, que también es súper interesante. Y luego, toda esa información que leas, que también estoy aprendiendo, documentarlo de alguna manera y llevártelo a tu terreno para que realmente te aporte. Porque hay veces que nos apuntamos a cursos o leemos muchísimo por el FOMO y no estamos interiorizando nada. Entonces, pues también que lo que hagas, retenerlo. Y luego seguir a gente que sepa y todo esto. Una cosa Así que que has comentado antes me ha gustado mucho es el tema de en Notion también tener tu propio espacio para proyectos, para cursos que vayas haciendo y demás. Y como decías ahora, documentarlo todo. Porque si no es sí, eso, leemos y se queda ahí. Si encima no lo documentas y no lo pones luego en práctica, eso no sirve para nada realmente. es muy difícil, pero se queda ahí en el tintero. Mm. Exacto. Ya para ir acabando, ya llevamos más de una hora, una pregunta obligatoria, que es la relación que hay entre growth y SEO. ¿Cómo Uf. crees que se llevan? A ver, yo creo que el SEO es un complemento del growth y que es necesario, porque, o sea, si yo, claro, ahora soy freelance, pero si yo tuviese una marca, para mí el SEO sería una pata muy importante. Si yo tuviese una tienda de agendas que me encantan, para mí el SEO sería una parte muy importante, perdón, que se me va el ojo al comentario, Sí, porque Adriana nos comenta de que muchas gracias, Olga. Dice, llevo casi 3 años de freelancing web y con un Instagram yo tampoco chorra. tengo web. En verdad no me quejo, pero me doy cuenta de que no hago nada y podría hacer mucho más. Da igual, yo ¿Algún tampoco tengo consejo web. para Adriana? Que bueno, no se Nada, no, desespere. no es prioritario. No importa. No, pero bueno, que el SEO, eso, que yo sí que lo veo, yo creo que sí que se llevan bien. ¿Tú crees que no? O sea, yo creo que sí, No, porque al sí, final sí, es como un sí. canal importante. O sea, no puedes crecer si no tienes un buen posicionamiento, un buen SEO y todo eso. Es verdad que para mí a lo mejor no sería el más prioritario a súper corto plazo, pero sí que lo veo, creo que sí que se llevan bien. De hecho, es un área, yo no la tengo trabajada, pero creo que se pueden hacer bastantes cosas también con temas SEO y growth. Y luego también muchos e-commerce con los que yo he trabajado priorizan muchísimo la parte del SEO, a lo mejor versus growth. O sea, tú le vas va un freelance de SEO y va un freelance de growth y van a coger antes al de SEO porque van a priorizarlo. Entonces, yo creo que es muy, muy, muy importante en una estrategia de crecimiento tener un buen SEO. Sí, yo creo que como dices, es un canal más El también. SEO está muerto, dice. Sí, como siempre tan animado. Bueno, es lo que dicen cada año, así que no son noticias, Kun. Lo que decía, que es un canal más también y hay que ver según el proyecto y según el estado del proyecto también qué canal priorizas en ese momento.
porque a lo mejor no te interesa, a ver, al final tienes unos recursos y tienes que destinarlos y como dices también el SEO quizás es una estrategia más a largo plazo y quizás necesitas priorizar, no sé, el paid media, por ejemplo, o otro tipo de estrategia de captación Ya. más que el SEO. Pero claro, ¿qué te voy a decir yo? O sea, si Ya, quieres, ¿tendría sentido tener un SEO interno? O sea, depende. haría la función, tendría trabajo a una persona que una persona interna que solo haga SEO Depende de los para una recursos que tienda tengas, online. pero sí, Mm, sí que tendría sentido. Sí, sí. ujú. Yo creo, bueno, un Zara claro, tendrá un equipo SEO. Claro, sí, a ver, Sí, un sí. Zara sí. Estoy pensando como más en algo más pequeñito. Sí, Mm, yo creo que hasta cierto tamaño, es eso, al final son, depende de los recursos, pero un SEO siempre va a tener trabajo y más en una tienda online y demás, mm, hay mucho trabajo que hacer allí. sí. Mira, Kun nos especifica, dice que es broma, que ni comes lo ve un huevo y sí, primero pagan al SEO, más tasa de conversión que PPC y más recurrencia. Ujú, Exacto. pues Y sí. nos dice, hay muchas tiendas online medianas y pequeñas con SEOs. Ujú, Exacto. Ya no sé el tipo de relación y demás, pero sí. ujú. Pues, Olga, nada, llevamos ya una horita aquí. Muchísimas gracias por pasarte. No sé si quieres aprovechar y, bueno, te animaría a que aprovecharas y nos dijeras cómo podemos contactarte, cómo podemos encontrar ese podcast, esa newsletter. Sí, pues nada, me podéis contactar por Twitter, @Olga de Andrés, o por LinkedIn, Olga de Andrés Fernández. Y podéis seguirme en Growth y Vida en Spotify, Apple Podcasts y iVoox, que, bueno, os voy a invitar primero a escuchar el podcast que hice con David, que está muy bien, que ahí le pregunto yo a él. Y luego mi newsletter, podéis acceder desde el link de Twitter, que bueno, creo que ahí pone lo de Olga de Andrés, que lo tengo que cambiar, pero que se llama Emprende en Remoto, que hablo un poco de mis vivencias ahora como freelance en remoto y pues cuento un poco mi visión, mi percepción y tal. Mm, Ya has hecho un fichaje, Adriana ya la tienes qué para el bien, podcast. Adriana también la gracias. podrías invitar un día, que es muy interesante también, que hace campañas Vale. de pago y demás y Pues trabaja sí. de freelance. Pues Estás en sin oficina, ¿no? sí, y le gusta bastante viajar, así que mira. Vale, vale, guay, pues sí, pues hablamos. Pues nada, chicos, chicos y chicas, muchísimas gracias por pasaros, por Mm, estar una semana más. Volveremos el miércoles que viene a las 6 para comentar la newsletter. Supongo que el jueves que viene descansaremos, pero en 2 semanas volvemos. Y nada, muchísimas gracias a ti, Olga, por pasarte. Seguiremos hablando, a ti sí que te veo el jueves que viene sí, y seguiremos hablando por Slack. No, genial, Kun, un ya por placer. una hora no quiero abusar. Joder, ¿cuánto estáis aquí normalmente? 3 horas. No, lo que pasa es que cuando viene Kun, que viene los miércoles normalmente, viene a debatir y entonces sí que nos Mm, alargamos un poquillo ya, más. Como ayer la conversación fue de redes sociales y porque se tuvo que ir, si no estamos aquí aún y ya. empalmamos. Pues nada, pues nos Así- vemos en otra. Mil gracias. Gracias a ti, muchísimas gracias a todos y gracias a ti, Olga. Hasta luego.